A continuación, se realizará la presentación del trabajo de grado 2 de la especialización Desarrollo Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Las estudiantes Yurema Guisao Guzmán, Yuri Rocío Pérez Joven y Edna Mireya Falla Trujillo tienen el gusto de presentar el proyecto de investigación denominado Comprensión de las experiencias sobre el uso de la tecnología en la vida cotidiana en niños y niñas de 7 a 9 años de una institución educativa de la ciudad de Neiva. Se inicia presentando el planteamiento del problema, que consiste en los efectos sobre el uso de la tecnología en la vida cotidiana en niños y niñas de 7 a 9 años de una institución educativa de la ciudad de Neiva. El uso de las tecnologías en la vida cotidiana está acaparando los hogares e inclusive las instituciones educativas donde los niños y niñas están demasiado expuestos a riesgos o beneficios. Se quiere atender este problema para saber si resulta importante que los niños y niñas tengan relación con las TIC en casa y si ejercen un gran impacto en su desarrollo durante la infancia. Según Jiménez, el rápido desarrollo de las tecnologías de información y comunicación TIC presentan un gran potencial para el desarrollo de los niños y adolescentes. Sin embargo, no están carentes de riesgos. Los cambios que estos avances han presentado afectan a todas las esferas de la vida moderna, desde la economía, las sociedades, culturas y vida cotidiana. A partir de lo anterior, la pregunta de investigación es: ¿cuáles son los referentes teóricos y conceptuales actuales sobre el uso de la tecnología en la vida cotidiana en niños y niñas de 7 a 9 años en una institución educativa de la ciudad de Neiva que permitan establecer categorías de análisis para responder el tema de investigación? Con el fin de responder la pregunta de investigación, se plantea como objetivo general comprender las experiencias sobre el uso de la tecnología en la vida cotidiana en niños y niñas de 7 a 9 años de una institución educativa de la ciudad de Neiva. Asimismo, se proponen los siguientes objetivos específicos, los cuales son: identificar los referentes teóricos y conceptuales sobre el uso de la tecnología en la vida cotidiana en niños y niñas de 7 a 9 años para establecer categorías de análisis que permiten responder al tema de investigación. Seguidamente, categorizar los datos obtenidos a través de la información recolectada en niños y niñas de 7 a 9 años para generar resultados que respondan al tema de investigación. Y finalizar con analizar las experiencias sobre el uso de la tecnología en la vida cotidiana en niños y niñas de 7 a 9 años en una institución educativa de la ciudad de Neiva para dar respuesta al objetivo general de la investigación. Dentro del marco teórico fundamentamos nuestro trabajo de investigación en la teoría ecológica de Bronfeld-Brenner, donde destaca la importancia crucial que tiene el estudio de los ambientes en los que nos desenvolvemos y defiende el desarrollo como un cambio perdurable en el modo en que la persona percibe el ambiente que lo rodea, su ambiente ecológico, y en el modo en que se relaciona con él. Dentro de la teoría ecológica existen 4 sistemas que envuelven al núcleo primario, entendido como el mismo individuo. Estos son microsistema, el mesosistema, el exosistema, el macrosistema, y a estos ámbitos espaciales debe añadírsele el cronosistema, que introduce la dimensión temporal en el esquema. Bronfeld-Brenner entendía el entorno como un conjunto de sistemas correlacionados de los que dependía el desarrollo del niño. Dentro del marco conceptual planteamos las siguientes categorías temáticas. La primera, uso de la tecnología en la vida cotidiana. La segunda, niños y niñas de 7 a 9 años. La tercera, uso de la tecnología en la vida cotidiana en niños y niñas de 7 a 9 años. Y la cuarta, institución educativa de la ciudad de Neiva. En el marco metodológico de la investigación, se tuvo como método de investigación el cualitativo, donde el tipo de estudio a utilizar fue el fenomenológico, donde la entrevista es la herramienta escogida para la recolección de datos, tratándose de una conversación guiada entre investigadores y entrevistados, existiendo flexibilidad y dinamismo. Siguiendo con el análisis de resultados, nos encontramos que contiene 3 procesos: el microanálisis y codificación abierta, codificación axial y análisis de experiencias. Dentro del proceso de microanálisis y codificación abierta, se observó 6 familias de códigos. La primera familia de códigos es la duración.
el cual deja ver cuál es la permanencia de los niños y niñas frente a la tecnología cotidiana, evidenciándose en las entrevistas 4 códigos importantes. El tiempo es el que tiene el acceso a Internet libremente, donde el niño o la niña pide permiso a su progenitor o familiar cercano. En la entrevista 5, abro comillas, sí, pero en ocasiones me controla, cierro comillas. El segundo código es el día. No se trata de los días de la semana, sino en qué momento del día utiliza la tecnología. Si en la tarde o en la mañana. Tercero, la hora, siendo aquella donde dicen cuántas horas al día usan el celular u otra tecnología. También se encuentran que son niños y niñas que tienen horas fijas en el día y tienen un control de sus familiares. Lo encontramos en la entrevista 6, abro comillas, 2 horas, cierro comillas. Cuarto, la tarde, que es la frecuencia con la que utilizan el Internet. Abro comillas, sí, todo el día, cierro comillas, en la entrevista 4. Como segunda familia de códigos tenemos la familia, siendo aquella el nivel más cercano al niño o la niña. Con las entrevistas se encontraron 3 códigos. Primero, la familia nuclear, siendo muy poca en la familia de los niños y niños entrevistados, pero para ellos es fundamental saber que cuentan con padre y madre. En la entrevista 6, abro comillas, sí, a mi mamá y a mi papá les pido permiso, cierro comillas. Segundo, la familia extensa. Hablan que viven con sus abuelos y algunos con sus tíos. En la entrevista 5, abro comillas, sí, a mi mamá o a mis abuelos les pido permiso, cierro comillas. Y la tercera es la familia monoparental. Se nota que es la más relevante entre los entrevistados, donde su familia solo la compone su mamá. En la entrevista 9, abro comillas, sí, a mi mamá, cierro comillas. Los niños y niñas entrevistados piden permiso a sus padres. Lo vemos en la entrevista 3 y en la entrevista 8, donde en la entrevista 3, abro comillas, sí, a mi mamá, cierro comillas. Y en la entrevista 8, abro comillas, sí, a mi papá, cierro comillas. Luego encontramos la familia de códigos actividades, las cuales influyen sobre el niño o la niña, tratándose de distintas tareas que pueden realizar. Frente a la respuesta que dieron los niños y las niñas, sobresalen 4 códigos que realizan con la tecnología. El primero es jugar. Ellos dicen que los divierte o los entretiene. Es donde ven videos y escuchan música. Lo vemos en la entrevista 5. Abro comillas, juegos y videos, cierro comillas. Segundo, trabajar. Aunque expresaron que sus padres lo necesitan y saben que es donde sus padres producen para la economía del hogar y es más en este tiempo de pandemia donde el trabajo es en casa. Entonces expresaron que la tecnología la necesitan sus padres en estos momentos. En la entrevista 9, abro comillas, para trabajar, cierro comillas. Tercero, encontramos el estudiar. Es ejercitar el entendimiento para comprender algo o alcanzar un conocimiento. Los entrevistados saben que la tecnología en estos tiempos es importante en su vida académica. En la entrevista 7, abro comillas, a estudiar, cierro comillas. Cuarto, cuando no dedican tiempo a la tecnología, está el código de los deportes, siendo esta una actividad física que necesita fuerza o destreza y han expresado practicar algunos deportes. En la entrevista 6, abro comillas, sí, fútbol, cierro comillas. En la entrevista 9, abro comillas, patinaje, cierro comillas. Y en la entrevista 10, abro comillas, ciclismo, cierro comillas. Seguidamente encontramos la familia de códigos como la de los intereses, donde vemos los gustos y muestran sus emociones. Se evidencia 4 códigos como, primero, la diversión, siendo estas las actividades que generan alegría en quien las realiza. Los entrevistados expresan que gozan con la tecnología. Lo vemos en la entrevista 3, abro comillas, sí, diversión, cierro comillas. Segundo, se resalta la creatividad, donde los juegos o intereses ayudan a formar, pero se evidencia la necesidad que los niños y las niñas cuenten con el seguimiento de un adulto responsable para guiar el quehacer, o que el niño o la niña inventen siguiendo un modelo. En la entrevista 4, abro comillas, creatividad, cierro. Tercero, se confirmó que hay adicción, pero en pocos entrevistados, ya que los videojuegos o videos en general que trae esta tecnología cotidiana no los atrae todavía. En la entrevista 8, abro comillas, para ver videos, para trabajar, cierro comillas. Cuarto, los videos. Están presentes en los niños y niñas modernos. Están tan integrados en el espacio digital que ya no tiene sentido hablar de prohibirles completamente el uso de los dispositivos para jugar o navegar en Internet.
Lo vemos en la entrevista 4. Abro comillas, YouTube, juegos, cierro comillas. Encontramos también la familia de códigos de rango de edad, donde se ve el intervalo de edad que los niños y niñas quieren usar la tecnología. Se observa que el rango de edad para que los niños y las niñas tengan acceso a la tecnología es de los 13 años en adelante. Los niños y niñas entrevistados están conscientes que ellos deben poseer un celular o tener redes sociales desde los 10. En la entrevista 1, abro comilla, a los 10 o 15 años, cierro comilla. En la entrevista 5, abro comilla, a los 10 o 15 años, cierro comillas. Y en la entrevista 10, abro comillas, a los 10 años, cierro comillas. Se evidencia que la mayoría de los entrevistados coinciden en el rango de edad para acceso a la tecnología y lógicamente son ellos los que deciden iniciar por este mundo de la tecnología, pero también son ellos los que proponen un rango de edad acorde para la manipulación del mismo. En la entrevista 7, abro comillas, a los 12 años, cierro comillas. En la entrevista 9, abro comillas, a los 11 años, cierro comillas. Por último, en el proceso de recolección se encontró otra familia de códigos que es la tecnología. La tecnología en la educación actual se ha convertido en un pilar para la continuidad y excelencia en la formación holística de las diferentes generaciones. Su importancia se hizo más visible a raíz de la pandemia de COVID-19 y hoy muchos ya notan sus beneficios. Se encontró 3 grupos. Primero, el informar, en donde nos enteramos de algo o damos cuenta de algo y la tecnología en estos tiempos lo está haciendo con los niños y niñas. En la entrevista 2, abro comillas, me ha ayudado a hacer cosas difíciles que yo nunca he podido entender. En la entrevista 4, abro comillas, sí, para que nos enseñen, cierro comillas. Segundo, encontramos el aprender, donde expresan que su clase de informática en el colegio es importante para tener más conocimientos y herramientas para el uso de la tecnología en la vida cotidiana. En la entrevista 3, abro comillas, sí, en informática, cierro comillas. Y por último y tercero, la plataforma. Es un mundo donde el niño y la niña se capacita gracias a los servicios interactivos que ofrece la tecnología en línea y proporciona información, herramientas y recursos a los maestros, alumnos, padres y otras personas involucradas en la educación. Lo podemos ver en la entrevista 4, abro comillas, en manejar plataformas, cierro comillas. A continuación, presentamos la codificación axial. Según Bronfeld-Brenner, destaca la importancia crucial que tiene el estudio de los ambientes en los que el individuo se desenvuelve. El microsistema, según Bronfeld-Brenner, es la capa más cercana al niño y contiene las estructuras con las que él tiene contacto directo. Abarca las relaciones e interacciones que un menor tiene con su entorno inmediato. Basado en esto, a lo que menciona el autor, el entorno en este caso particular sería la familia, como el primer entorno donde el individuo se comienza a desenvolver. Los niños y niñas entrevistados hablaron de familias nucleares donde está conformada por papá y mamá, pero siendo la mamá la que da el permiso para el uso de las tecnologías. Lo vemos en la entrevista 1, 3, 4 y 9. Pero también el papá daba permiso. Lo vemos en la entrevista 8 y 10. En algunas ocasiones eran los dos que daban ese permiso, en la entrevista 6 y 7. Algunos hogares conformados por familias extensas y los abuelos eran los que daban ese permiso, en la entrevista 5. Para Bronfeld-Brenner, el mesosistema lo determina como la conexión entre las estructuras del microsistema del niño, la relación entre entornos y la transición ecológica. Los códigos se relacionan en el entorno, comprenden las relaciones de 2 o más entornos en los cuales el niño o la niña participa activamente. Abro comillas, uso el celular para jugar cuando mis padres me dan permiso, cierro comillas. Está en la entrevista 4, 5, 8 y 10. Abro comillas, lo utilizo para estudiar y mis padres para trabajar, cierro comillas. Entrevista 1, 6, 7 y 9. Abro comillas, no uso tecnología porque prefiero jugar o hacer algún deporte. En la entrevista, cierro comillas, en la entrevista 2, 3. Dentro del exosistema, Bronfeld-Brenner nos afirma que incluye entornos en los que la persona no participa de una forma directa, pero en los que se producen hechos que afectan al funcionamiento del ambiente del individuo. Ya los códigos son amenazas a los niños y niñas entrevistados, como la adicción en la entrevista 1, 2, 6, pero también la satisfacción personal porque lo hacen por diversión en la entrevista 3, o le ayuda a su creatividad cuando observa videos en la entrevista 4. En el macrosistema, Bronfeld-Brenner habla
que está formada por valores culturales, costumbres y leyes. La clase social, el grupo étnico y religioso, las costumbres sociales y las normas socioculturales determinan en gran parte el desarrollo individual de cada persona y la cualidad de sus relaciones. Dentro de la investigación se evidencia las costumbres a la hora de usar tecnologías en la vida cotidiana, como el uso de las plataformas. Abro comillas, hemos aprendido a usar las plataformas. Cierro comillas en la entrevista 4 y 7. También dicen que en sus clases de informática ellos aprenden. Lo vemos en la entrevista 1 y 3. Esta infinidad de reglas sociales dictaminan gran parte del comportamiento de las personas y dictaminan notablemente su desarrollo. Por último, el cronosistema abarca la dimensión del tiempo en lo que se refiere a los entornos de un niño. Es por eso que los códigos es el momento en que ellos usan la tecnología digital en su vida cotidiana, ya sea en el día, tarde, a qué hora del día o qué tiempo lo utilizan, si es 2 horas, 1 hora, etc. Y por último, en el análisis de resultados se realiza un análisis de experiencia donde Bronfeld-Brenner ve la inestabilidad y la imprevisibilidad de la vida familiar que ha creado nuestra economía como la fuerza más destructiva para el desarrollo de un niño. De acuerdo con la teoría ecológica, si las relaciones en el microsistema inmediato se rompen, el niño no tendrá las herramientas para explorar otras partes de su entorno. Es por eso que la experiencia familiar es lo más importante en la vida de los niños y niñas en sus primeras etapas. La familia tiene un papel central en el desarrollo emocional. Por su parte, la experiencia emocional depende de la importancia que se le dé al vínculo que los padres establezcan con el resto de los entornos y así poder guiar y llevar un buen camino a sus hijos. Los infantes no tienen la interacción mutua constante con adultos que es necesaria para su desarrollo. De este modo, la experiencia social afectaría la forma de pensar de los niños y niñas, ya sea si tienen un tiempo libre o incluso en sus propias emociones cuando se dejan solos y sin nadie que los oriente. Quizás con la experiencia de costumbres tenemos niños que vienen con sus valores o tradiciones bien construidas porque sus padres le han definido muy bien y aún están a tiempo de corregir. Por último, confirmamos que los niños y niñas entrevistados están vigilados por sus padres con un tiempo para el uso de las tecnologías de hoy en día. De lo anterior, podemos concluir, primero, que vivimos hoy en día en un mundo de la revolución tecnológica. El progreso está en pleno apogeo y los resultados de estas encuestas nos permiten decir que sí hay niños y niñas utilizando la tecnología de forma indiscriminada como una forma de entretenimiento en su tiempo libre, dejando a un lado la vida de la sociedad. Segundo, en muchas de estas familias no se utiliza la tecnología completa, pero tienen en su entorno computadores, televisores y celulares que las utilizan para su quehacer cotidiano. Tercero, en la mayoría de los hogares, los miembros de la familia muestran que es normal que un niño utilice las tablas o computadoras para su distracción y entretenimiento. Finalmente, esta investigación debe continuar en estas comunidades, ya que el uso de las tecnologías se encuentran en exposición de cambios tan dramáticos en la niñez, creando conciencia en niños, adolescentes y familias para obtener buena información y sobre el uso adecuado de las tecnologías. Gracias.